Las máximas instancias de impartición de justicia de 23 países se reúnen en la Cumbre Judicial Iberoamericana. México, a través del Consejo de la Judicatura Federal, ha presentado diversos proyectos en materia de derechos humanos, igualdad de género y transparencia. Hoy le vamos a decir cuáles son y en qué consisten estas propuestas. Soy Verónica González, comenzamos. Fui a mi trabajo a traer leña y de allí pues vi unas iguanas y con la intención de que pues, quería yo comerla y las maté. Me dijeron que la iguana era un delito penado y que no alcanzaba yo fianza. Las cazó. ¿Por qué? Porque es una costumbre, es una tradición que tienen los mixtecos de la costa oaxaqueña respecto del consumo de la iguana. Es el foro más importante de toda la región, en el que se conforman todos los países que constituyen Iberoamérica para la obtención de buenas prácticas, dada la forma del intercambio tan seguido que se lleva por corte y consejo aquí en nuestro país. Ha sido una constitutiva de un ejemplo, pues yo lo podría decir, un ejemplo a seguir en Iberoamérica. Los concursos de jueces, magistrados en los diferentes países se platican cómo son los sistemas de selección, cómo deben de rendir cuentas, qué información se da a la sociedad. El Consejo trabajó un protocolo de seguridad de los jueces que fue muy bien acogido. Iniciamos el programa de hoy con la historia de José, quien pertenece a la comunidad indígena mixteca que habita en el sur de Oaxaca. Él enfrentó un proceso judicial acompañado de un defensor público federal bilingüe. Santiago Jamiltepec es una localidad situada al sur del estado de Oaxaca. A 6 horas de carretera viajando desde la ciudad capital. En el camino está San Pedro Tututepec, el pueblo más antiguo de Oaxaca, fundado en el año 357 después de Cristo. Ahí también está Barra de Navidad, una localidad en Santa María Colotepec, conocida por su tradición de liberación de tortugas marinas. Jamiltepec cuenta con 10,000 habitantes, la mayoría indígena. Yo me llamo José Torres Hernández, soy nativo de aquí de Santiago Jamiltepec. Fui a mi trabajo a traer leña y de allí pues vi unas iguanas y con la intención de que pues, quería yo comerla y las maté. Cuando regresaba a su casa fue detenido por un retén de revisión de la Policía Federal. Le encontraron una escopeta calibre 16 y 5 iguanas muertas. Me dijeron que la iguana era un delito penado y que no alcanzaba yo fianza. Y yo jamás no sabía yo que la iguana era delito pues penado para comerla o para agarrar las iguanas. Sí. Fue acusado por los delitos de portación de arma de fuego y contra el ambiente, sancionado por el Código Penal Federal. Me dijeron que tenía que pagar una multa, entonces me dijeron que yo fuera hasta Oaxaca. Ahí fue, en Oaxaca, fue donde encontré al licenciado, el defensor de oficio federal. Sí. Pero él siempre manifestó que las cazó. ¿Por qué? Porque es una costumbre, es una tradición que tienen los mixtecos de la costa oaxaqueña respecto del consumo de la iguana. Inclusive hizo referencia a que la iguana se consume en determinadas fiestas patronales de su comunidad, que es todo algo ceremonioso. José Hernández debió pagar una fianza por ambos delitos para obtener su libertad provisional. Sin embargo, su defensa promovió los usos y costumbres de la comunidad mixteca para quedar absuelto de estas acusaciones. Desde tiempos ancestrales existe esa costumbre y que para los mixtecos costeños pues no es un delito, sino es algo permitido, es algo que ellos tienen dentro de sus tradiciones. Justificó la aportación de arma de fuego por su trabajo como campesino y que las iguanas son parte de su especificidad cultural. Nosotros le metemos el chile rojo, costeño, chile criollo de aquí de Jamiltepec y se le mete el candó.
y se revuelve con el caldo de la iguana y ya se pone espeso para que rinda más y es más sabroso. ¿Sí? Es el plato favorito de aquí de Jamiltepec, que la gente indígena lo come. ¿Sí? Sin embargo, la primera instancia dictó sentencia condenatoria a don José Torres. El defensor público apeló la sentencia ante un tribunal unitario, haciendo valer el error de prohibición del Código Penal Federal, que señala que por tratarse de una persona indígena, debían respetarse sus derechos y sus condiciones que le impedían saber que estaba cometiendo un delito. Lo libera de la acusación formulada en su contra, en donde se reconoce claramente que si bien es cierto, de acuerdo a la normatividad estatal, la conducta de José Torres Hernández estaba considerada como un delito. Sin embargo, por su especificidad cultural, no se le podía sancionar. Yo tata yo ora ta yo yu kwa kunyi u kachindo biki y honora cuchiño cuchinye chiora cuy defensor de oficio federal tatunya no kebunya no chakui sindo oña no cha ta ara cubra cuchiño ara cu policía ara cu judicial tatengrando. En el caso de José, el defensor público federal hizo valer lo que se llama error de prohibición. Veamos más a fondo en qué consiste esta figura jurídica. El Código Nacional de Procedimientos Penales establece que cuando hay una causa de exclusión del delito, se debe dictar una sentencia absolutoria. Para que se actualice esta figura jurídica, debe considerarse si no era la intención del imputado cometer el delito o si existió el consentimiento de la víctima, entre otros aspectos. Como causas de justificación de la conducta indebida, también señala la legítima defensa, el ejercicio de un derecho y el cumplimiento de un deber. En la fracción tercera del artículo 405 se establece el error de prohibición. Esta figura se refiere a la situación en que una persona comete un hecho con una idea equivocada sobre la valoración que da la ley a esa conducta. Como le decía al inicio del programa, la Cumbre Judicial Iberoamericana no solo es un espacio para intercambiar experiencias, el objetivo es alcanzar resultados concretos para fortalecer los poderes judiciales. Precisamente para hablar sobre este tema, hoy nos acompaña el magistrado Manuel Ernesto Saloma Vera, consejero de la Judicatura Federal. Bienvenido. Muchas gracias. Señor consejero, para quienes no están familiarizados con el quehacer jurisdiccional, ¿cómo les explica la relevancia de la Cumbre Judicial Iberoamericana? La relevancia implica que es el foro más importante de toda la región, en el que se conforman todos los países que constituyen Iberoamérica para la obtención de buenas prácticas, de experiencias, todo con la finalidad de poder llevar a cabo una justicia no solamente más eficaz dentro del ámbito de cada país, sino que trascienda, como creo podérselo asegurar, ha trascendido las buenas prácticas que la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura en nuestro país han llevado a cabo. Justo eso le iba a preguntar, ¿cómo es la participación del Poder Judicial de la Federación? ¿Va la Corte, va también el Consejo? ¿Cómo se da? Le explico primero. Empezó esto en el año 2002, en el que iban por separado primero cortes constitucionales y por otro lado iban consejos de la Judicatura o de la Magistratura, según el caso. Pero en reuniones separadas. Pero en reuniones separadas. A partir del 2004 se conforman ya y entonces las reuniones se hacen con los dos integrantes, cortes constitucionales y consejos de la Judicatura Federal. En este aspecto yo quisiera destacar que dada la forma del intercambio tan seguido que se lleva por corte y consejo aquí en nuestro país, ha sido una constitutiva de un ejemplo, pues yo lo podría decir, de un ejemplo a seguir en Iberoamérica, por la cooperación que existe entre la Corte y el Consejo. Y ese es un referente que nos da a nosotros, como país, a México, una situación muy específica, a lo mejor no está bien que lo diga, pero imitada por los demás Claro, países. se va convirtiendo en un ejemplo, en un referente. ¿Cómo es que se van preparando los trabajos? Los trabajos se van preparando a través de las reuniones que hay, una que se le llama la reunión plenaria de todos los presidentes de Cortes Constitucionales y Consejos de la Judicatura. Yo le refiero, la última Asamblea General que hubo fue en Santiago de Chile el año pasado.
ahí se aprueba lo que viene ya trazado con anterioridad y se empiezan a elaborar los nuevos temas. Los nuevos temas en los que cada país hace sus propuestas relativas y los países que consideran que les pueden ser útiles se adhieren a esas propuestas. Se forman grupos de trabajo, evidentemente, en el que el país que lo propone o de acuerdo con los otros países asume la responsabilidad de llevar a cabo todos los trabajos que nosotros les llamamos rondas de talleres y a través de esas rondas de talleres se trabaja en cada país con una comunicación vía electrónica y se está totalmente informados. Viene la ronda de talleres, se depuran los trabajos que hizo cada país y se va constituyendo lo que es el marco para la próxima plenaria. Son unos trabajos de aproximadamente duran 2 años y después de ello en la plenaria se somete a consideración de los 23 países, se somete a su consideración esos trabajos, se sancionan y constituyen ya no solo un referente, sino en algunos casos una obligatoriedad de aquellos que signaron el pacto. Vamos a hacer una pausa y de regreso nos comenta cómo es que se van poniendo de acuerdo, sobre todo pensando en que tienen diferentes legislaciones, ¿no? Diferentes situaciones en cada país, cómo van haciendo adecuaciones para que en temas, por ejemplo, derechos humanos, igualdad de género, vayan tomando acciones conjuntas, podríamos decir. Sí. Hacemos esta pausa y regresamos con este tema. Vamos a la pausa y regresamos en un momento. Es un sistema en el cual se captura toda la información estadística de los expedientes que se tramitan en los órganos jurisdiccionales. Se dan a conocer las sentencias ya una vez que causó ejecutoria el asunto, que se puede tener acceso el público a esa sentencia, igual a todos los acuerdos que se dicten dentro del procedimiento. De vuelta. Antes de continuar esta charla con el consejero Saloma Vera, los invito a ver una pieza que preparamos sobre la participación del Poder Judicial de la Federación en las diferentes ediciones de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Vamos a verla. Son 23 países iberoamericanos interesados en mejorar sus sistemas de impartición de justicia. Se reúnen desde 1990 cada 2 años para intercambiar experiencias y acordar acciones comunes. En 2016 celebrarán la 18ª Cumbre Judicial Iberoamericana en Asunción, Paraguay. Delegados de las Cortes Supremas y consejos de la Judicatura se reunieron en mayo de 2015 en Bogotá, Colombia, para afinar los detalles del próximo encuentro en lo que se denominó Segunda Ronda de Talleres. Señoras y señores delegados de los poderes judiciales de Iberoamérica, Colombia les ofrece un cálido saludo de bienvenida a la segunda ronda de talleres de la 18ª edición de la cumbre que integra a nuestra comunidad judicial. En los grupos de trabajo en los que participó México a través del Consejo de la Judicatura Federal, se destacó la necesidad de diseñar estrategias para combatir la corrupción. La propuesta es crear un manual de transparencia y rendición de cuentas. Por ejemplo, ven la rendición de cuentas, los concursos de jueces, magistrados, esos son algo que en los diferentes países se platican cómo son los sistemas de selección, cómo deben de rendir cuentas, qué información se da a la sociedad. Los 23 países que integran la Cumbre Judicial Iberoamericana coinciden en que la lucha contra la corrupción es la vía para fortalecer el Estado de Derecho y garantizar la protección de los derechos humanos. México creo que ha mostrado su compromiso en temas de derechos humanos e igualdad, pero también, por ejemplo, el Consejo trabajó un proyecto, un protocolo de seguridad de los jueces que fue muy bien acogido. La cuestión o el tema de transparencia actualmente tiene mucha importancia. Es una forma de tener la democracia al día, ¿no? Entonces es muy importante
que todos los países participen y precisamente la sociedad sale ganando con ello. ¿Por qué? Porque si nosotros atendemos a todo esto y damos cumplimiento, como está ahorita nuestra ley, la sociedad va a tener el acceso a la información que requiera de gobierno. Otra de las buenas prácticas que México ha presentado en este foro internacional es el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el SISE. Es un sistema en el cual se captura toda la información estadística de los expedientes que se tramitan en los órganos jurisdiccionales. Pero no solo es eso, cuenta con varias otras herramientas de uso de los titulares, secretarios y en general del personal adscrito al órgano jurisdiccional. A través de esta herramienta tecnológica también se puede acercar al justiciable con el trabajo de los jueces. Es precisamente que se dan a conocer las sentencias ya una vez que causó ejecutoria el asunto, que se puede tener acceso el público a esa sentencia, igual a todos los acuerdos que se dicten dentro del procedimiento. La delegación del Poder Judicial de la Federación, encabezada por el consejero Manuel Ernesto Saloma Vera, presentó también el proyecto de Portal Iberoamericano del Conocimiento Jurídico. El objetivo es integrar contenidos en materia constitucional y resoluciones judiciales de cada uno de los países miembros que aporten criterios jurídicos novedosos para la resolución de conflictos. Esta acción se sumaría a otras aportaciones que México ha hecho a través de las distintas ediciones de la Cumbre Judicial Iberoamericana. Que sería, en primer lugar, la creación de la Comisión de Igualdad de Género y Acceso a la Justicia, que fue un esfuerzo conjunto con Costa Rica. Después, los protocolos de acceso a la justicia para grupos vulnerables, que conocemos muy bien y que son una herramienta también para las y los juzgadores federales. Así es como se prepara la edición de la 18ª Cumbre Judicial Iberoamericana a realizarse en 2016 en Asunción, Paraguay. Que tiene por ejes temáticos fundamentales la consolidación de la seguridad jurídica bajo una cultura de paz y desarrollo social. La delegación mexicana del Poder Judicial de la Federación considera que esta es una excelente oportunidad para intercambiar experiencias y llegar a acuerdos. De intercambio de experiencias y un espacio en donde uno va a aprender y a rebotar, a presentar los avances que realizan los poderes judiciales, y en ese sentido pues se retroalimenta. Bien, pues veíamos ahí en la nota sobre esta reunión previa que se realizó en Colombia. Sabemos que usted estuvo allá. Cuéntenos cómo se desarrollaron los trabajos. Los trabajos se desarrollaron con base en lo ya establecido en la primera ronda que fue en Ecuador. Aquí ya se tenía todo el material listo, se fue depurando. Por ejemplo, en el tema de transparencia se vieron los indicadores, qué es lo más conveniente para poder llevarlo a cabo, porque además las circunstancias varían en cada país. En algunos países puede hacerse una cosa, en otros no puede hacer otra cosa. Y la idea es ir conjuntándolos para que se tenga un material disponible que sea de utilidad absolutamente para todos. Los temas más importantes que se vieron fueron, dentro de otros, el de equidad de género, que sesionó a un lado. No pertenece equidad de género a ninguno de los talleres, pero por la importancia y la trascendencia se llevaron a cabo en forma conjunta. Inclusive en la firma del acuerdo que se hizo al final, se hizo mención, vamos a llamar un asunto general, los acuerdos a los que se llegaron en la parte de equidad de género. En el aspecto de otros temas, por ejemplo, la cuestión del portal iberoamericano, la cuestión de transparencia, que tiene mucha trascendencia dentro de todos los países, porque significa no solamente transparentar la actitud y la conducta de los jueces, sino lo que a la sociedad creo que le importa más, que es la rendición de cuentas. Se vieron cuáles eran los indicadores con especialistas de otros países, qué era lo conveniente, y la finalidad era recoger absolutamente todo para que nos sea de utilidad para todos nosotros. Aquí en este tema de rendición de cuentas, ¿qué aportaciones lleva México? ¿Qué buenas prácticas realiza México que lleva a este foro? Las buenas prácticas que lleva México son aquellas en las que se le da cabal importancia a la actitud y la conducta de los juzgadores, pero sobre todo
al traslado que debe de hacerse en forma pública de las resoluciones que se van dictando. También dentro de esos temas hay uno en el que se habla de un lenguaje claro y preciso en las resoluciones que deben dictar los juzgadores, porque luego resulta que no son muy rebuscado el lenguaje, no son atendibles. Nos encontramos, y se lo comento como anecdotario, de una situación muy especial en Paraguay. En Paraguay, en una reforma reciente, ahora todas las resoluciones tienen que venir en guaraní. Entonces, para que sea accesible a la sí, por la cuestión de los grupos indígenas que hay ahí, y todas tienen que venir en guaraní. Qué bueno que no sea en México, porque tendríamos muchísimas, ¿no? Sí, sí. Y en el caso de la selección de jueces, por ejemplo, veíamos en la pieza que también les llama la atención lo que se hace aquí en México. En el caso de la selección de jueces, estamos nosotros, creo, a la vanguardia en esa situación, a partir de la reforma del 99, a partir de la creación del Consejo de la Judicatura Federal, el establecimiento de reglas, el establecimiento de concursos. Por cierto, la semana que entra tenemos otro. Esos concursos, lo que se busca, la finalidad es que se tengan a los jueces más capacitados y que se tenga también a los jueces que dependan exclusivamente de ellos para poder acceder al cargo. En Paraguay, precisamente, el Consejo de la Judicatura tiene una forma de trabajo muy similar a la de nosotros. Creo que algo, y por eso me atrevo a decir que México es un referente para toda la región en ese aspecto. Entonces, y en otros aspectos, en el que vimos en la reunión plenaria de Santiago de Chile, con las medidas de seguridad para los juzgadores, que fue sumamente bien acogida. Y todos esos rubros, el de estadística judicial, también, que empezó siendo un trabajo adicional, se ha convertido en una ya habitual, herramienta necesaria e indispensable. Y esto nos da unos indicadores a todos nosotros de la situación de que guardan los asuntos, del comportamiento también de los juzgadores, y creemos que con esto también pues se transparente de una manera más adecuada la función jurisdiccional. Porque de alguna manera se está poniendo al alcance de la sociedad el quehacer jurisdiccional, no nada más en números, sino también para que se conozcan cargas de trabajo, ¿no? En cuánto tiempo se resuelven los asuntos. Es una manera de poder decirle a la ciudadanía: tu asunto tiene tanto tiempo, está en tal parte, y el próximo periodo de resolución es tal tiempo. Y eso le da, creemos, que le genera confianza al gobierno. Claro, al ciudadano. Vamos a hacer una pausa. De regreso nos comenta a más detalle qué es lo que consiste este portal iberoamericano del conocimiento jurídico. Sí, cómo no. Hagamos la pausa. Antes le dejamos con el ABC jurídico. No se vaya, tenemos más. Todos los ciudadanos tenemos derecho a una defensa adecuada. Sin embargo, hay quienes no cuentan con los recursos necesarios para pagar un abogado. A ellos, el Poder Judicial de la Federación los apoya con el trabajo de defensores públicos y asesores jurídicos. El defensor público atiende los asuntos en materia penal que se presentan ante el Ministerio Público de la Federación, juzgados y tribunales federales, hasta la ejecución de las penas. Por su parte, el asesor jurídico orienta, asesora y representa jurídicamente a las personas en asuntos no penales, es decir, en materias administrativa, fiscal y civil. Los servicios de ambos funcionarios son gratuitos y se rigen por los principios de probidad, honradez y profesionalismo. Su trabajo contribuye a superar las desigualdades sociales y a consolidar el Estado de Derecho. Conversando con el consejero Saloma Vera sobre la Cumbre Judicial Iberoamericana, y en el bloque anterior nos comentaba sobre este portal iberoamericano de conocimiento jurídico, que digamos es una de las aportaciones que hace México. ¿Va solo México en esto o también hay otros países? Va España también con nosotros.
Este portal iberoamericano consiste, para decirlo en un tema muy sencillo, es el CICE, que nosotros tenemos, subir todas las resoluciones, tener un compendio de todo. Este programa lo maneja directamente la Corte. Tenemos la fortuna, lo dije hace un momento, de que vamos de la mano. De la mano. Y entonces este proyecto lo presentó la Suprema Corte con aportaciones que también nosotros podemos dar. Se suben todas las sentencias y esas sentencias, pero se suben a un portal iberoamericano. O sea, Argentina, Chile, Brasil pueden verlas y pueden tomarlas como un referente para poder implementarlas en sus países. Esa es la importancia y ese fue uno de los temas que se trataron en la segunda ronda de talleres que fue en Colombia. ¿Estas sentencias que se estarían subiendo a este portal serían destacadas, por ejemplo, en derechos humanos, equidad de género, o en general estarían subiendo? Es en general, pero van más encaminadas a temas específicos que ya se vieron en la cumbre o que se están viendo, equidad de género. Por ejemplo, lo relativo a en la que forma parte de México, las reglas de Brasilia, que son acciones destinadas a poder dar un apoyo a los grupos vulnerables. Niños, mujeres, discapacitados, indígenas. Todo eso es lo que se vio en las reglas de Brasil y lo que en esa materia se suben al portal y es consultable por todos los países. ¿Y ese portal va a ser también para el público en general o solamente entre los poderes judiciales? Ahorita por lo pronto se está instrumentando para que se pueda generar y todas las personas pueden acceder. El público en general. Muy interesante, porque además de coordinarse o enriquecerse, digamos, entre poderes judiciales, también la sociedad puede tener acceso. Sí, ¿no? Y además también creo yo que sirve como una forma de didáctica para no solo para los juzgadores, sino para todos aquellos que están en la ciencia de derecho, sí. Claro, y los abogados, defensores de oficio, exacto. En fin, todos. Todos se benefician. Hablaba usted hace un momento sobre el trabajo que hacen con España. ¿Con qué otros países, digamos, México va más de la mano? En general vamos de la mano con todos, nos estamos comprometidos con todos los proyectos que a México le interesan. Yo les señalé ahorita, un referente también fue el del Código de Ética Judicial, que hasta el 2014. También. Y se está manejando también lo de transparencia, pero en el que vamos muy de la mano con Costa Rica, como lo decía hace rato la maestra Jacqueline, en el tema propio de equidad de género. La equidad de género está conformado con un apoyo sustancial de parte de México y vamos muy pegados en ese proyecto con Costa Rica. Le comentaba yo que al inicio de la segunda ronda de talleres hubo paralelamente una reunión de equidad de género en la cual se tocan los temas propiamente de lo que corresponde a la mejora en las conductas hacia las mujeres y en el desempeño y la igualdad de género en la función jurisdiccional. Y este es un tema que ya trae el Consejo de la Judicatura Federal de manera transversal, como le llaman, que está presente en capacitación, en cuanto a sentencias, en todo. En cuanto a acceso, acceso a las responsabilidades que se deben de tener ya de una mayor importancia y trascendencia dentro de la carrera judicial. Es un tema que se maneja muy enfáticamente en la cuestión no solamente del acceso a la justicia, sino en la de que el juzgador pueda emitir sus resoluciones con perspectiva de género, que tenemos hasta un protocolo elaborado. Libros, ya tienen series de libros con sentencias que ya se han ido dictando. Consejero, tenemos una sección en el programa donde, dependiendo del tema que estamos tratando, salimos a la calle y le preguntamos al ciudadano común qué es lo que opina. En este caso salimos y les preguntamos qué opinan sobre la importancia de que el Consejo de la Judicatura Federal pueda participar en foros como esto. Vamos a verlo y regresamos con más comentarios sobre el tema. ¿Parece bien? Vamos a verlo. Considero que beneficia mucho que el Consejo de la Judicatura esté participando en esa cumbre, porque ahorita con toda la apertura que se ha hecho de la protección a los derechos humanos, dado que se hizo la reforma desde 2011 hasta ahorita, pues tenemos que actualizarnos. Sobre todo en una mejor impartición de justicia, es muy importante la participación de nuestros juzgadores, tanto jueces como magistrados. Con la nueva entrada en vigor del nuevo sistema penal acusatorio, es muy bueno que ellos se retroalimenten de las experiencias que tienen los otros países. Muy importante que los órganos jurisdiccionales tengan conocimiento acerca de los demás criterios de Latinoamérica o de otras partes del mundo.
¿Por qué? Porque de esa manera se van a nutrir y van a obtener esa información necesaria a fin de que los derechos humanos se vean fortalecidos. Yo creo que nuestro país está avanzando, todavía tiene muchos pendientes, nos han hecho muchas observaciones a nivel internacional, pero el país va avanzando. Que participen los jueces, magistrados y del Consejo de la Judicatura, pues va a servir muchísimo debido a que pues va a tener una diversificación de los derechos humanos, equidad de género más que nada, y una diferente perspectiva de los otros países de cómo manejan y cómo tienen esa transparencia. Evidentemente cualquier opinión acerca de cualquier tema, sea derechos humanos, sea equidad, etcétera, complementan un criterio y lo pueden hacer uno propio. Basta con decir que temas así son de suma importancia para cualquier país. Sí, en definitiva yo creo que cualquier experiencia que tengan los países de acuerdo a sus vivencias, es importantísimo tenerlas en cuenta y de alguna manera poderlas aplicar al sistema jurídico mexicano. Es muy importante porque nos permite comparar con otros países cómo se están manejando estas cuestiones y nos permite enriquecer nuestro propio sistema. Nos podrá beneficiar mucho en el sentido de que compartimos con los demás países sobre estos temas de derechos humanos y al fin y al cabo pues sí necesitamos, como podemos ver en nuestro país, cómo están los temas de tortura, cómo está el tema de las manifestaciones, de la libertad de expresión, pues podremos tomar un poco de lo que los demás países han hecho. Bueno, ahí podemos ver, señor consejero, la opinión del ciudadano y están los temas presentes que ya platicábamos, ¿no? Los derechos humanos, la igualdad de género, pero también la transparencia, ¿no? ¿Qué opinión le merece esto que acabamos de ver? Mire, yo creo que definitivamente a raíz de la reforma del 94 y el establecimiento del artículo 1 constitucional que habla de derechos humanos, que habla ya de equidad, el paradigma del juzgador mexicano ha sido diferente, es diferente al anterior. Se ha hablado mucho del juzgador de la 10ª época y definitivamente es una situación que debe prevalecer y que nosotros como juzgadores debemos adaptarnos a estas nuevas necesidades. En México, afortunadamente, existe la adecuación para poder llevar a cabo todo eso, mucho preparado, insisto, por la Corte, con toda la serie de protocolos. Los protocolos. Y lo que es el parteaguas es el famoso caso Radilla, ampliamente conocido, en el que vemos presunción de inocencia, el debido proceso, todas esas circunstancias que ahora el juzgador tiene que manejar. Y que aún antes de la reforma, digamos que ya la reforma se hicieron oficiales, ¿no? Pero con el caso Radilla ya se venían manejando estos... Se venía manejando desde tiempo, pero déjeme decirle que en mi punto de vista personal, el juzgador no se sentía muy cobijado por esas situaciones porque tenía temor de invocar un tratado internacional, de hablar de los derechos del niño. No quería que se le tratara como innovador, no quería que se pensara que era una actitud distinta. Ahora está totalmente protegido y ahora el juzgador tiene una función mucho más importante, que en mi punto de vista es hacer justicia y analizar pormenorizadamente. La responsabilidad es mayor, pero la eficacia de la intervención del Poder Judicial es más efectiva. Retomando el asunto de la cumbre iberoamericana, sabemos que usted es el coordinador nacional del Consejo de la Judicatura Federal ante este foro internacional. ¿Cuáles son las funciones que desempeña? Primero déjeme decirle que para la designación de coordinador es una propuesta que hace el país. En el caso de su servidor, lo hizo en la cumbre que se llevó a cabo en Santiago de Chile. Se proponen varios candidatos por varios países, se votan y de la votación es la que deriva en la designación o no del coordinador. Entonces, el que alcance mayor votación es el que va quedando por cada país designado. En el caso mío, pues yo quedé como coordinador por votación de los 23 países. ¿Cuáles son sus funciones, digamos? Porque tienen toda una normatividad. Tenemos la obligación de estar reunidos en los talleres, tenemos la obligación de dar seguimiento a todos los trabajos que se llevan a cabo, tenemos obligación de concurrir a los talleres y ahí formular las obligaciones, cumplidas o no cumplidas, de ver que se cumplan, de analizar todos los proyectos y de una manera tal ir preparando todo para la cumbre que va a celebrarse.
Las obligaciones somos los responsables directos en nuestro país de que los proyectos que se asumen por cada país se cumplan. Y somos el enlace vía electrónica, evidentemente, de poder establecer una interacción directa con los países y de estar pidiendo que los programas se depuren, que se hagan y que se suban a la Asamblea General. Consejero, ya para acercarnos al final de nuestra entrevista, me gustaría que nos comentara cuáles son los retos, qué es lo que sigue ahora hacia la cumbre de 2016. Los retos importantes, creo, son que se siga considerando el país como un referente, que México siga constituyéndose, a lo mejor está mal decirlo, pero un ejemplo en muchos aspectos que algunos otros países no los han decantado. Temas de equidad de género, temas de derechos humanos, están siendo retomados por lo que ha establecido México y que en otros países hasta resistencia ha habido para poder aceptar en sistemas de seguridad, en transparencia, en selección de jueces, en ética judicial, en independencia y autonomía de los órganos jurisdiccionales. Creo que México está sumamente avanzado. Tenemos la fortuna de que vamos juntos, la Corte y el Consejo, en todos estos temas. Y no necesariamente en los demás países se dan unas situaciones similares. Continuar con el liderazgo creo que es la meta más importante para nosotros. ¿Qué temas se van a tocar? Ya nos hizo como una referencia de los que han estado presentes, ¿no? Pero concretamente, ¿hay algún tema que se va a tratar en la próxima cumbre? Hay temas muy importantes como son la cuestión del derecho ecológico, que sí es sumamente importante. Y novedoso, ¿no? Y novedoso, además. La cuestión de finalizar y puntualizar bien lo de perspectiva de género, la independencia de los juzgadores, la autonomía de ellos y la selección de juzgadores. Esos son los temas más importantes. Consejero Manuel Ernesto Saloma Vera, nos dio mucho gusto que nos visitara en el programa para hablar sobre este tema. Muchas gracias a usted por la invitación. Y esperemos contar con usted a su regreso de esta cumbre para que nos traiga el detalle. Cómo no, con mucho gusto. Muchas gracias. Nosotros continuamos en el Consejo de la Judicatura hoy. No se vaya, tenemos más información. ¡Listo, muchachos, vamos! ¡Se terminó! Buscando un laburo. Este juzgado no lo pisás nunca más en tu puta vida. Basta, basta. Andá, no sabés con quién te estás metiendo. No tenés una mínima idea. Benjamín. Tranquila. Tranquila, yo me voy a la cámara a hacer la denuncia. Enseguida vuelvo. Los invito a ver la actividad de juzgados y tribunales federales en Números. En materia penal, los tribunales colegiados de circuito iniciaron el primer cuatrimestre de 2015 con 13.005 asuntos. Durante ese año, recibieron 16.769 expedientes para hacer un total de 29.801. De ellos, fueron resueltos 15.589. El movimiento estadístico en materia penal en los juzgados de distrito se dio de la siguiente forma: existencia inicial 44.623, ingresos 68.771, carga total de trabajo 113.394 y egresos 68.397. Veamos cómo actualizan sus conocimientos los integrantes de la carrera judicial. La reforma constitucional de junio de 2008 estableció un plazo de 8 años para implementar a nivel federal un nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral. Por ello, el Instituto de la Judicatura Federal, en conjunto con la Procuraduría General de la República, determinaron aplicar un programa integral de selección y capacitación de los operadores del nuevo sistema. Parte de este programa es el diplomado sobre el nuevo sistema de justicia penal acusatorio de frente a la sociedad. Pero ahora el gran reto de la implementación, que es lo que nos convoca, es la interpretación. ¿Cómo vamos a interpretar las nuevas reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales?
Las clases impartidas por especialistas en la materia están dirigidas a jueces, magistrados, abogados, ministerios públicos y periodistas. En sesiones de 3 horas, 2 veces por semana, analizan no solo los instrumentos legales, sino además los criterios jurídicos que ya se aplican en los centros de justicia penal federal. Me parece que va a ser fundamental la intervención de la Suprema Corte de Justicia en la elaboración de los criterios y jurisprudencias que den uniformidad a la interpretación de este nuevo sistema. La capacitación se imparte de manera presencial y a distancia a través de las extensiones del Instituto de la Judicatura Federal. Además de escuchar conferencias sobre esta materia, los alumnos participan en talleres en los que se pone en práctica los principios rectores del sistema penal acusatorio. Entre otros, los de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, recogidos todos en el texto del artículo 20 de la Constitución. El objetivo es que todos los operadores del nuevo sistema de justicia penal estén conscientes de sus nuevas obligaciones y sumen esfuerzos para alcanzar el éxito en la aplicación de las nuevas reglas. En ese sentido, es esencial para garantizar mayor seguridad jurídica de los ciudadanos frente a la actuación de las instituciones que integran el sistema de justicia penal mexicano, teniendo como ejes rectores el respeto de los derechos humanos y el acceso a la justicia. Entre los temas que se abordarán en este diplomado están las etapas del proceso penal acusatorio, ejecución de sanciones, recursos y argumentación jurídica. El plan de estudios comprende 120 horas, 81 de ellas de forma presencial. Si le gusta el cine, le presentamos una sugerencia para analizar temas jurídicos a partir de una película. Banco de Sangre, buen día. Señor Espósito. No, equivocado. Llamaron de la 25 que tienen una... Benjamín Espósito trabajó toda su vida como empleado en un juzgado federal. Acaba de jubilarse y ahora ocupa su tiempo para escribir una novela. Aunque él tiene su propia historia. 25 años antes, siendo funcionario judicial, le encomendaron la investigación sobre la violación y el asesinato de una mujer, Liliana Coloto. Espósito asiste a la escena del crimen. Conoce a Ricardo Morales, quien se casó con la mujer poco antes de ser asesinada. La vecina nos dijo que usted venía todos los mediodías. Un poco tras mano, ¿no? ¿Algún motivo en especial? Me gusta ver la televisión juntos. Perdón, no le entendí. Teníamos una costumbre, una rutina. Nos gustaba mirar el show de los Tres Chiflados juntos. Ella se reía. Le causaba gracia. Bueno, me va a tener que acompañar a la morgue. Trataremos de hacerlo de la forma más suave posible. Yo sé que es un trámite molesto. Personal del gobierno federal acude al juzgado para anunciar que la mujer fue asesinada por trabajadores de la construcción. Fueron 2 albañiles que estaban trabajando en el departamento 3. Ya están detenidos en la 25. Cuando su señoría lo disponga, los 3 y los indagas. Para. ¿Qué albañiles? Te digo enseguida. Jacinto Cáceres, boliviano, 35 años. Juan Robles, 34. Este por lo menos es argentino. La verdad que me deja pasmado, Romano. Mire que si sigue así le voy a dar todas las causas difíciles a la 18. No le va a convenir, mijo. Ah, por favor, doctor. Siempre digo que mejor que pelear es ayudar, ¿no?
Sin embargo, Espósito se da cuenta que los detenidos fueron torturados para asumir la responsabilidad de los hechos. Cáceres. Tranquilo. Esto genera un conflicto entre un juez y un procurador de justicia. Las diferencias provocan que el propio Espósito realice la investigación por sus propios medios. ¡Listo, muchachos, vamos! ¡Se terminó! Buscando un laburo. Este juzgado no lo pisas nunca más en tu puta vida. Basta, basta. Andá, no sabés con quién te estás metiendo. No tenés una mínima idea. Benjamín. Benjamín. Tranquila. Tranquila, yo me voy a la cámara a hacer la denuncia. Enseguida vuelvo. Me parece bien. Ya vuelvo. Incurre en la obtención de pruebas de manera ilícita. Realiza una detención y un interrogatorio sin las formalidades de un proceso legal. Falta mucha hormona para una hembra como yo. Hormona me falta. ¡Puta de mierda! ¿Sabés cómo me la cogí, ¿No sabés cómo me la cogí? ¡Esa hija de puta! ¡No tenés ni idea de cómo me la cogí! ¡Esto es reventado! Por favor, suéltelo. Suéltelo. Lo que sea se mata. Suéltelo. Y yo, ¡soltame! Por casa de ella y te mato. Te mato. Y enfrenta el encubrimiento de culpables por uno de los poderes del Estado. ¿Es cierto eso? Doctora, a ver, ¿le puedo pedir un favor? No se meta. ¿Qué quiere hacer? ¿Presentar un recurso de amparo? Honestamente, no se ofenda, pero no puede hacer nada. Lo que sí puede hacer es volver a su oficina, quedarse sentadita, mirar y aprender. Porque la Argentina que se viene no se enseña en Harvard. Es el sistema de justicia en la Argentina de los años 70. Los años de una dictadura, desapariciones, la injerencia de la política en el ámbito judicial y la corrupción. Es El secreto de sus ojos, una cinta argentina-española dirigida por Juan José Campanella en el 2009, protagonizada por Ricardo Darín y Soledad Villamil. Una de las mejores películas argentinas, un final impredecible y ganadora del Oscar como mejor película extranjera. Le presento a su nueva jefa, recién recibida con honores de su doctorado en Harvard, la señorita Irene Menéndez Hastings, la nueva... Hastings. Hastings, se pronuncia Hastings porque es escocés. Ah, perdón. Sí. Hastings, la nueva secretaria del juzgado. Su oficial primero, Benjamín Espósito. En realidad fui a Cornell, no a Harvard. Encantado. Pablo Sandoval, oficial, pero primero un servidor. Sí. El secreto de sus ojos es un referente para los estudiosos del derecho. Ya nos vamos, pero antes la siguiente información. La decisión de realizarse un tatuaje derivó en un polémico fallo en Australia. Veamos. Por escuchar rap a niveles muy altos y perturbar la paz, un estudiante fue detenido y multado en Ohio. Pero eso no fue todo. Un juez de la Corte Municipal del Condado de Champaign ofreció reducir su condena a la mitad, evocando la película de Stanley Kubrick, pidiendo al estudiante de nombre Andrew Bactor escuchar música clásica de Beethoven, Chopin y Bach por 20 horas.
El objetivo, explicó el juez, era forzar al joven a escuchar música que no le gustaba, como él lo hacía en su entorno cuando oía rap. Aunque en un principio aceptó la condición, Bactor solo pudo escuchar 15 horas de música clásica y prefirió pagar una multa de $150. Esta no es la primera sentencia de este juez. Anteriormente ofreció reducir las multas a un grupo de personas acusadas de irresponsabilidad económica, siempre y cuando vieran documentales de prudencia financiera. Es todo por el momento, gracias por su atención, lo esperamos la próxima semana con más información, sentencias y actividades de la Judicatura Federal. Soy Verónica González, hasta la próxima.